Shavua Tov a todos, Brujim Abaim, en este nuevo Humash que estamos empezando, el quinto Humash, la última línea recta, y ese Humash se llama Dvarim. Y Baruch Hashem, Dvarim significó palabras. Entonces empezamos un Humash en el cual podemos hablar, conversar y pensar. Quería hacer dos anuncios, mencionar dos puntos antes del shiur. El primero es que Parashat Dvarim es siempre alrededor de Tisha B'Av. Entonces tenemos que conectar nuestra parasha también con Rosh Chodesh Av, que empieza hoy, y los 9 días que culminan con Tisha B'Av la semana que viene. Que Bezrat Hashem no tenemos que ayunar y que esos días se convierten en días de alegría con la llegada de Mashiach Tzidkeinu. Amén. El segundo punto es que estando en Israel ahorita, obviamente estoy más cerca de ese boiling pot, de esa olla burbujando con todas las discusiones y conversaciones vehementes que tenemos aquí en el país. Y es imposible de no prestar atención a esto, de reflexionar, de pensar. Y uno de los puntos más evidentes que hay es que hay una incapacidad obvia de cada grupo a entender el grupo opuesto. Quiero decir en esto que cada grupo realmente piensa que el otro es malo. Pero mirando al país, observándolo con un poquito de distancia, nos damos cuenta que son todos con muy buenas intenciones y cada uno lo hace con el amor del país que le importa. O sea, una de las cosas más impresionantes en Israel es el nivel de engagement, de involucramiento del ciudadano sobre las cosas del país. Le importa de verdad al israelí qué pasa en su país y cómo pasan las cosas y cómo deberían ser, etcétera. No veo ese nivel de care, de involucramiento, pero no solamente de involucramiento, sino que le importa tanto las decisiones políticas y no, como veo en Israel comparado a otros países. O sea, tenemos obviamente en otros países muchas protestaciones, etcétera, cuando van a hacer una reforma que va a tocar al bolsillo de uno. Vimos en Francia con la edad de la jubilación que tiene que extender, etcétera, posponerse. Esas son cosas que la gente va a tener que llevar su vida real hoy en día, pero acá son sobre temas muy conceptual, que obviamente van a tener repercusión en la vida, pero es un poquito más alejado que el bolsillo de uno. Y vemos que el nivel de involucramiento y la manera que le importa de verdad a cada uno es mucho más encima de la, eh, del promedio en general de otros países. Entonces, es muy impresionante que todos, como dijo el presidente de nuestro país, Herzog, hoy en Estados Unidos, ambos protestan con la bandera de Israel. A cada uno le importa realmente el futuro de Israel y cada uno piensa de verdad que si no hacen lo que él quiere, Israel está perdido, Haz Shalom. Bueno, en ese contexto hay un libro que salió ahorita en Israel que cuenta la degradación de las decisiones políticas que finalmente culminó en la destrucción de Israel en la época del Beit HaMikdash. Y el enfoque de ese libro es de poder entender, de saber si los líderes de hoy están en el curso de repetir los errores
que hicieron en el pasado o que lo podemos evitar. Entonces, en ese contexto político y de Tisha B'Av, de los 9 días, cuando todo empezó con conflicto interno, y la Parashat Dvarim, Humash Dvarim, que empieza hoy en día, no podemos no conectar todos los dots e intentar de elucidar un poquito nuestra situación con la Parashat. El segundo punto es que, bueno, ya estamos en el tercer punto, pero es que Humash Dvarim tiene muchísimas halajot, muchas mitzvot, pero es fundamentalmente un libro de historia. No porque hay cuentos, en Humash Bamidbar hay muchas historias también que contamos, pero en el sentido que es un libro en el cual Moshe Rabbeinu repasa la historia del Am Israel en los últimos 40 años. Y la apertura de la Humash es con un repaso de muchas etapas que Am Israel pasó, con cuentos aquí y allá. Y uno de los primeros cuentos que Moshe Rabbeinu va a mencionar como una crítica haciendo al pueblo judío es el cuento de los Meraglim. Obviamente el cuento de los Meraglim tenía un impacto grande sobre Am Israel. Primeramente, quedaron 40 años más en el desierto. Segundamente, la generación que salió de Egipto no logró entrar en Israel. Y finalmente, y lo más importante, es que al final, subsecuente a ese cuento, ese episodio, Moshe Rabbeinu no pudo entrar en Israel. Obviamente había también el cuento del bastón con la roca, que pegó la roca en vez de hablar con la roca, etc. Pero ese comentario muy famoso diciendo que Moshe Rabbeinu, como el pastor fiel de Am Israel, no dejó a su generación, a su pueblo en el desierto, solo diciendo, ustedes están perdidos, yo entro en Israel, sino que se quedó con su pueblo y se queda con ellos hasta la llegada del Mashiach. Y para los que sobrevivieron, la generación futura dejó a un líder futuro de entrar. Entonces, hay obviamente algo muy personal en ese punto, pero aún así, es muy sorprendido, y así preguntan los comentaristas también, el Barbanel y otros, ¿por qué está saltando de inmediato sobre ese cuento? Hay tantos otros cuentos que ocurrieron en el desierto. Lo más grande que podía tener es Jeta Egel. O sea, si ya va a empezar con cosas negativas, en vez de empezar con cosas positivas que pasaron. Pero, ¿por qué de inmediato con ese cuento? Y en realidad parece que ese cuento es casi traumático por Moshe Rabbeinu. ¿Por qué digo esto? Porque aparece que él lo recuerda muy, muy a menudo. Si nos recordamos en las parashot anteriores, con el cuento de Bnei Gad y Bnei Reuben, la tribu de Gad y de Reuben, y la mitad de la tribu de Menashe, que no querían entrar en Israel, sino que querían establecerse en las tierras de Sihón y Og, etcétera, que los judíos conquistaron. La primera reacción de Moshe Rabbeinu era criticándolos, haciendo como una crítica fuerte, diciendo, ustedes son como sus padres que no quisieron entrar en Israel, etc. Es algo que es muy fácil para Moshe Rabbeinu de sacar ese cuento de vuelta, como si es algo que está cargando de manera muy pesada sobre él. Entonces, ¿qué hay en ese cuento que es tan fundamental para Moshe Rabbeinu y qué tiene que enseñarnos tanto a la apertura de Humash Dvarim? El segundo punto es que a continuación de esa apertura, Moshe Rabbeinu va obviamente a mencionar lo que pasó, pero él va a mencionar un detalle que aparece un poquito raro, un poquito extraño. Dice, Vateragnu beoaleichem, ustedes se quejaron en sus carpas. La carpa de uno en esa época es su cuarto íntimo, obviamente, el lugar en el cual está en su lugar privado, con su familia, en su intimidad, con su esposa. O sea, no es el espacio público.
Vateragnu beoalejem vatomru besinat Hashem otanu, y ustedes dijeron en sus carpas que por el odio que Hashem tiene para nosotros nos sacaron de Egipto y nos tiraron ahí en el desierto. Y ahí de inmediato Rash dice, va Hashem ahavetchem, y Hashem le aman. O sea, aunque Hashem lo aman, ustedes se quejaron como si Hashem le odia. Ahorita, los judíos dijeron de manera muy públicamente que no querían entrar en Israel. Y si era algo tan vocal y tan público, ¿para qué prestar atención a lo que ellos dijeron en sus carpas, en su intimidad de las carpas? Y si eso parece un detalle sin importancia, realmente vemos que cuando el Teilim, David Amelech en el Teilim, va a repasar, recapitular también el cuento de los judíos en el desierto, también él va a mencionar Vaimasu Be'eretz Chemda. Ellos desprecian o casi detestaban la tierra escogida. Vayiragnu beoaleihem, y se quejaron en sus carpas. Y de vuelta David Amelech también va a pararse en ese detalle. Como si queremos decir, no es algo que fue solamente mencionado así, mouth slip, sino que era algo muy importante. ¿Y qué es? ¿Qué hay de tan importante? ¿Cuál es la importancia de, primeramente, ese cuento en ese contexto, pero también de dar tanto importancia en los que los judíos dijeron en sus carpas? Bueno, antes de entrar en la respuesta, quiero decir que es la primera vez que, o sea, los judíos se quejaron muchas veces, pero la palabra odio no es usado fácilmente en la Torah. Y es la primera vez que aparece que los judíos se quejaron que Hashem lo odian. O sea, los judíos dijeron muchas cosas sobre Dios, pero que Hashem los odian es algo muy, muy fuerte. Y en general, no dice uno sobre un otro que lo odia, al menos que tiene una cercanía entre uno y el otro. Quiero decir, si hay un país que viene a invadir un otro país, las víctimas no tienen que pensar que los demás lo odian. Los demás simplemente quieren conquistar. Y somos como en el paseo de su plan. No hace falta tener un odio personal. Si una persona engaña a un otro en negocio y no son personas cerca, amigos o hermanos, ahí no se siente tanto el odio, sino él me engañó, él me hizo mal. ¿Cuándo vamos a mencionar una palabra tan fuerte? Es cuando vamos a sentir que realmente estamos decepcionados del amor que esperemos. Y en vez de ese amor, recibimos un sufrimiento, un acto traicionador o algo así. Y vamos a interpretar ese acto como un odio. Aun cuando la persona dice que odia, o sea, para que una persona odia a una otra, dice te odio, tiene que tener un cuento atrás. ¿Por qué te odio? Por cualquier acusación que uno puede hacer al otro. Pero tiene que venir después de un cuento que uno cuenta sobre sí mismo o los demás. Entonces, el odio no viene simplemente como resultado de un acto que uno hace. Realmente viene más de una relación que uno desarrolla sobre un otro, que sea recíproco o no. Entonces, esa palabra que Amisrael usa del odio que Hashem tiene sobre él, y cuando de inmediato Rashi va a decir, Hashem oevotam y Hashem lo aman, es que realmente hay algo acá que es más que una queja sobre un acto. Ahorita, a intentar de entender esa palabra es un poquito difícil, porque si Hashem odiaba al pueblo judío y lo querían dañar o hacer sufrir,
no podía dejar en Egipto, sufrían suficientemente. Si quiere hacerlo sufrir aún más, no podían matar en el mar como mató a los egipcios. No podían dejar en el desierto sin comida, sin pan, sin maná, sin carne, sin nada, sin las nubes de gloria, Nanekabot. O sea, había tantas expresión de amor que de hablar de odio acá realmente tiene que proveer de un lugar en el cual los judíos están decepcionados de una falta de amor que ellos sienten. Lo que quiero decir es que el odio realmente es solamente el espejo opuesto del amor. Entonces, ¿cuál es ese cuento que los judíos cuentan sobre el odio de Dios sobre ellos? Es una palabra bastante fuerte. Una paréntesis, una tentativa de respuesta puede ser en relación a Tisha B'Av, que sabemos que en el calendario judío el día de Pesach siempre cae también en el mismo día que Tisha B'Av. Y de la misma manera que en el calendario así es, vemos que hay una relación un poquito más íntima entre Tisha B'Av y Pesach, aparte del día en el cual cae. Y eso se expresa más en las comunidades de los sefaradim, que tienen una quina que se llama, la quina son los quinot, son las canciones de lamentación sobre Tisha B'Av. Y hay una quina de los sefaradim que se llama la quina de las cuatro preguntas. Y muy interesante que en esa quina dicen, Helachem edakdosha, mira, público santo, comunidad santa, Manishtana laila zemikol alilot, y se repite 4 preguntas parecidas a los Manishtana, parecido al Manishtana de Pesach. Hasta que el Kaf HaChaim, que es un decisionador halágico importante, dice que es realmente, al igual que en Pesach, también en Tisha B'Av el niño tiene que hacer esas preguntas. O sea, la relación entre esas dos. ¿Y acaso un rabino en París mencionó que acaso la relación entre las carpas en la cual los judíos se quejaban sobre el odio de Hashem sobre ellos es en relación a Pesach, de la misma manera que en Pesach todo pasa a través de la educación, también en el tema del odio y del amor del próximo. Esos son valores que tienen que pasar a través de la educación en la intimidad de la familia. Hay ciertas cosas y valores que podemos aprender en la sociedad, en el dominio público, pero hay algunas cosas que tienen que ser mucho más fuertes, en el cual es la red que es la base y la fundación de la sociedad, del pueblo, de un cuento, de una nación. Y eso tiene que ser y provenir de la intimidad de la familia en la carpa. Y por eso, ¿acaso Moshe Rabbeinu va a mencionar no solamente lo que se dijo en el espacio público, sino que también lo que se menciona en la carpa, porque ahí se cocina lo que al final va a ser expresado en el dominio público? Y en comparación a Tisha B'Av, en paralelo a Tisha B'Av, entonces, al final el Sinat Chinam que salió en Tisha B'Av es algo que tenía que cocinarse en las casas judías para poder salir al dominio público. Regresando con ese desvío a nuestro país hoy en día, no me preocupo tanto de lo que se dice en la calle, porque para mí el debate de la calle, la discusión que hay en la calle, las protestas que hay en la calle, es una expresión maravillosa de la democracia que hay en este país. Lo que sí me preocupa un poquito más es el cuento que contamos adentro de las casas sobre la casa del vecino. Eso puede traer un otro tipo de discurso en el espacio público.
no un discurso de ideas, sino un discurso de odio. Y aquí, desde aquí, es mucho más difícil de regresar para atrás. Entonces, el tema de la carpa, de la casa judía, aquí es fundamental, muy importante. Pero vamos a intentar ir un poquito más profundo y intentar de entender la perspectiva de Moshe Rabbeinu, no solamente sobre la importancia de la familia y de la carpa judía, sino que también sobre la importancia del cuento de los Meraglim. Entre ese deseo de entrar en Israel, pero el miedo de entrar y querer regresar a Egipto, y de ser entre esas dos atracción que es Egipto, en el cual los judíos querían siempre regresar, pero cuando allá querían salir y ir a Israel. Y en el desierto estaban entre esas dos poderes atractivos que lo atraían cada uno por su lado. Y para entender eso tenemos que prestar atención a un otro pasuk que Moshe Rabbeinu menciona, en el cual está describiendo el nacimiento de Am Israel. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene Am Israel? Y la manera que la Torah tiene que formularlo es la kajat goy mikerev goy, de tomar una nación, un goy es una nación, de las entrañas de una otra nación. ¿Cuál es la nación? Es la nación judía. De las entradas de la otra nación, ¿cuál era? Egipto. ¿Cómo si podemos decir que Egipto era nuestra madre matriz en la cual crecimos y Hashem nos extirpó de las entrañas de la barriga de nuestra placenta? Es como extraer un niño de la barriga de su mamá. Obviamente eso es muy doloroso. ¿Para quién? Para ambos. Para la mamá, que no quiere dejar el bebé ir, y para el bebé, que no quiere salir, cuando a la misma vez está usando toda su fuerza para salir. El resultado obviamente es de dejar un niño que va a hacer crecer con independencia, etc. Pero mirando al nivel histórico, eso no es tan lejos de lo que realmente pasó. Podemos observar, por ejemplo, que los judíos llegaron a Egipto 70 personas. Salieron 210 años después, 20% de Am Israel salió y eran aproximadamente 2.5 millones. Quiere decir que había una aproximación de 12.5 millones de personas, judíos. De 70 personas a más de 12 millones de personas, la curva de la, de la fertilidad era absolutamente increíble, miraculosa. Es más rápido que la velocidad en la cual el bebé está creciendo en la barriga de su mamá. Y ahí podemos entender un poquito más lo que significó lo que el Midrash dice, que estuvimos como un niño en la barriga de nuestra mamá en Egipto. Y aquí vemos que realmente la salida de Egipto de parte de los judíos no era una salida realmente de dos entidades totalmente separadas que vivían uno al lado del otro y que por fin lograron separarse. Era una entidad que creció y se formó como un Kura Hitur, como lo mencionan, en el cual se formó a Israel. Y de esa formación, no solamente como Moshe Rabbeinu, que creció él mismo en el palacio de Egipto, etc., sino como nación, de esta formación salimos para intentar de ser nuestra propia nación, pero una nación que puede ser totalmente diferente de la nación de la cual venimos. ¿Es posible de poder imaginar algo que es totalmente diferente de lo que venimos?
Y creo que esa parte puede ser uno de los elementos más importantes del cuento judío en general. Para introducir ese punto, hay que prestar atención a un otro pasú de nuestra parashá. Cuando Moshe Rabbeinu menciona que los judíos eran al lado de Har Sinai, y dice, Hashem Elokeinu diber, Hashem Elokechem diber elechem bechorev. Hashem, sus Dios, habló a usted en Jorev. Jorev es Har Sinai. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué de Hashem le dijeron? Uno puede imaginar que él va a mencionar los 10 mandamientos. Obviamente es la cosa más importante que Hashem dijo en el monte Sinai. Pero Moshe Rabbeinu va a mencionar un otro punto. Va a decir lo que Hashem dijo después de Har Sinai, después de Matan Torah, perdón, cuando Hashem ha pedido a los judíos de, yala, muévense y va para Eretz Israel. Rav lachem shevet bahar hazeh. Ya es suficiente tiempo de, 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 de quedarse acá en esas montañas. Anda en su camino, vaya para la tierra. Que eso es el propósito de ese viaje. O sea, es la única cosa que tenemos que, la cosa más importante que tenemos que recordarnos de Har Sinai. Rav lachem shevet bahar hazeh. Y de vuelta regresamos al punto que Moshe Rabbeinu está realmente fascinado con esa idea de la entrada de Israel, sobre la cual los judíos toman todo su tiempo. Y hay como un conflicto entre Am Israel y Moshe Rabbeinu, en el cual Moshe Rabbeinu quiere sacar a los judíos y traerlos lo más rápido posible a Israel para empezar a hacer el trabajo, entrar en la tierra y hacer lo que tenemos que hacer. Y los judíos que están conceptualmente de acuerdo, pero tajles le cuestan mucho. ¿En qué y cómo la idea de Goy Mikerev Goy no ayuda acá? Es porque hay una idea en la cual Moshe Rabbeinu puede entender también. Am Israel, como un niño que sale de la barriga de su mamá, quiere regresar cerca de su mamá. Lo conocido, la comfort zone, lo cariño, más que todo, los olores, la comida, la idioma, la gente, los lugares que ya conocemos. El conocido es siempre lo más confortable para uno, no porque es lo mejor, sino porque es lo de uno. Una persona puede imaginar que una otra casa podría ser mucho más bella. En realidad lo podemos ver cuando uno va a alquilar una casa muy bella o un hotel muy bello, pero al final se siente mucho más cómodo en su casa. No es con todo el luxus que había ahí o que había allá. Puede ser, pero es lo mío. Y así es realmente en la vida de uno. Entonces, Moshe Rabbeinu entiende lo que pasa con Israel, pero aunque entiende esto, entiende aún más la necesidad de entrar en Israel. Pero hay otra idea sobre esto, porque si era solamente sobre el entendimiento de un trauma de una nación, a separarse de una otra nación, ¿para qué entonces enfatizar el punto que Am Israel proviene de las naciones? Y creo que acá hay una idea que es mucho más importante y posiblemente la más importante en el mensaje que Moshe Rabbeinu quiere decir y transmitir a Am Israel, y eso es el propósito del punto de ese shiur. Es que, por un lado, Am Israel viene de las naciones. Él pertenece a la familia de las naciones. Él es una nación universal como todos los demás, pero a la vez lo pedimos una misión de singularizarse para ser una luz para las naciones, empezar a dar la moral, enseñar valores para una mejor manera de crear una sociedad,
una mejor manera de vivir, una mejor manera de construir el mundo que nos rodea. Entonces, por un lado es parte del grupo, por el otro es separado del grupo. Y esa dicotomía que tiene Am Israel es una de las partes más importantes de su identidad. Am Israel, si hubiera querido ser solamente separado del resto del mundo, ¿acaso hubiera sido mucho más en paz? Pero vemos que en la historia del mundo, el pueblo judío siempre era en la búsqueda de interactuar con las otras naciones, de contribuir con las otras naciones. Y ese conflicto entre preservar nuestra identidad separada mientras seguir interactuar con el resto del mundo es un conflicto judío muy fuerte que nunca nos dejó. ¿Y eso acaso es el conflicto sobre el cual Moshe Rabbeinu habla? En la cual Am Israel tiene miedo de entrar en su tierra para ser demasiado singularizado y en ese término excluido del resto de la comunidad de las naciones. ¿Por qué? Porque se siente una parte universal en la cual quiere quedar y mantener su posición, uno de la familia y no aislado totalmente. Por el otro lado, él está entendiendo que tiene algo valoroso para compartir, pero ¿cómo compartirlo? Y aquí él siente que si se va a singularizar, aislar, no va a poder interactuar, no va a poder, perdón, interactuar y contribuir lo que tiene que aportar. Pero si no va a aislarse y si no va a singularizarse, ¿acaso se va a disipar y desaparecer adentro de las naciones? Y todo lo que tenía que contribuir se va a perder de vuelta. Y eso es realmente el conflicto que tenemos entre Moshe Rabbeinu y Am Israel. Am Israel acepta la Torah. Am Israel acepta la misión. Tiene solamente miedo de empezarla. Y Moshe Rabbeinu entiende más que nadie la necesidad de recordarnos que somos parte de las naciones, que crecimos adentro de las naciones. Pero, ¿y quién más que Moshe Rabbeinu creció de la élite egipcia, de Egipto? Pero a la vez, él no tiene miedo de empezar al trabajo, porque él entiende que realmente cuando te vas a aislarte, a entrar en el ser, no vas a aislarte, sino que vas solamente a poder tener tu casa desde la cual va a poder empezar a contribuir y interactuar con las demás naciones. Pero aquí la interacción y la relación será de una posición diferente en la cual usted pueden también contribuir algo novedoso y diferente, tomando la paciencia y el tiempo para que las naciones adoptan sus ideas. Y ciertamente con confianza podemos decir, 3.300 años después, un poquito más, que la mayoría de las ideas de Moshe Rabbeinu fueron adoptadas, de la Torah fueron adoptadas en el mundo y la mayoría del mundo. ¿Y cómo cómo conectamos eso con nuestra situación acá? Y acá acaso voy a decir algo que espero que no voy a pagar un precio demasiado alto por eso. Es un poquito provocativo, pero es una observación. Si no tengo la honestidad de decir lo que pienso, entonces, ¿para qué empezar todo esto? En realidad vemos que aunque el debate que hay hoy en Israel no tiene nada de ver con la religión, pero sí podemos ver de manera general que hay un grupo que
está opuesto a algunas cosas que el gobierno va a hacer, ese grupo tiene también un gran miedo de los judíos religiosos. Y a la misma vez, al mismo tiempo, los judíos religiosos tienen gran miedo de la influencia y el poder de los judíos secular, que no toman en cuenta las sensibilidades del mundo religioso. Entonces, ¿cómo se definan y cuáles son las aspiraciones de cada uno de esos grupos? Podemos decir en realidad que son la misma expresión de lo que teníamos en el desierto en Humash Devarim, ya mencionado por Moshe Rabbeinu. Hay una parte de Am Israel, hoy que vive en Israel hoy en día, que aspira a solamente ser una nación que es parte de las comunidades de las naciones, universal, como todos, en la cual no hay ninguna diferencia entre ellos y los demás. Y por eso no es necesariamente una tierra de los judíos, sino que no es una tierra de los israelíes. ¿Quién es israelí? Cualquier uno que quiera. Como cualquier otra nación, que Francia es una tierra de los franceses, pero ¿quién es francés? Cada uno que quiere ser francés y que Francia puede aceptar. Y así con Inglaterra, con India, con cualquier país del mundo, que es un poquito abierto, tiene muchos extranjeros y son parte integral de la sociedad, con cada uno su cultura y los clash de culturas, pero al final son parte de esa cultura, parte de ese país. Y lo vemos en todos los países occidentales. Y del otro lado tenemos una parte del país que luchan para preservar su singularidad y que tiene dificultad en pensar e imaginarse como una parte de las naciones y que realmente no tiene tanta aspiración a contribuir y compartir con las otras naciones, sino que su preocupación principal es cómo preservar las murallas virtuales de nuestra cultura frente a la cultura del mundo. Y eso es el grupo religioso. Entonces, analizando de manera muy apolítica esos dos grupos, sino más como perspectivas general de su vida y del mundo, podemos decir que al final, si estamos pensando del sueño de Akadosh Baruj Hu para Israel y de las enseñanzas de la Torah a Israel, cuando en Humash Bar Moshe Rabbeinu empieza a hablarnos de ese cuento, del miedo que teníamos, por un lado, de ser un país judío, pero por el otro lado, recordándonos que somos una nación que proviene de las naciones y que tiene por propósito de interactuar con las naciones, contribuir y ser parte de la comunidad de las naciones. Nos damos cuenta que ninguno de los grupos tiene la capacidad de actuar y de realizar el sueño de Moshe Rabbeinu, el plan de Akadosh Baruj Hu. Los religiosos no tienen aparentemente esa aspiración y obviamente entonces esa capacidad de imaginarse y proyectarse en una posición en la cual son no solamente una nación judía, pero una nación judía que tiene ese rol de compartir y contribuir con las otras naciones. Y por el otro lado, el grupo del país que es secular tiene dificultad a proyectarse en una entidad distinta de las otras naciones, no solamente por su pasaporte, sino que por su identidad y culturas y valores e ideas profundas que son diferentes de muchas de las valores que están en el mundo y en el cual todavía, obviamente, el mundo adoptó muchas de nuestras ideas, de las ideas de la Torah Baruch Hashem, en los derechos humanos, etcétera, pero que todavía tenemos mucho más que aportar. Entonces, creo que llegó a un punto en el cual puedo decir con un poquito de confianza y de optimismo, pensando si quería que uno de esos dos grupos ganan. ¿Cuál de esos dos grupos quería que gana? Y realmente la respuesta real que tengo es
espero realmente que ambos ganan. Porque yo no veo cómo el pueblo judío hoy en día puede cumplir y realizar el plan que Akadosh Baruj Hu nos dio con uno de los grupos. Y si por fin, después de 2000 años, Akadosh Baruj Hu nos traímos de vuelta a Eretz Israel, si no es para poder de vuelta intentar a realizar ese plan, ¿para qué es? Y eso no es solamente algo sobre una proyección del futuro. Podemos también mirar en nuestra historia. Los judíos regresaron a Eretz Israel, obviamente no en grupos o comunidades, eso siempre había, pero en la forma de un Estado, no por el mérito de los judíos religiosos. Son los judíos no religiosos que eran la locomotiva de esos movimientos que al final no trajeron a Eretz, lograron a establecer el Estado de Israel. Obviamente, la parte de los judíos religiosos aportó y apoyó muchísimo a ese proyecto, no solamente en cantidad humana y calidad humana, sino que realmente nos damos cuenta que todos los judíos que siempre soñaron sobre Israel vienen y todo provinieron de un cuento religioso en su raíz. Quiero decir que nuestra historia judía y religiosa, que es una y misma cosa, era a la raíz de todo, pero para actualizarla, para realizarla, no actualizarla en cambiarla, sino hacerla real. Entonces, realizarla. Vemos que la parte del pueblo judío no religiosa toma una parte de liderazgo que los judíos religiosos no lograron a tomar. Y lo que quería decir es que realmente de la misma manera que a una época tan crucial en nuestra historia del siglo pasado, es particularmente un grupo no religioso de nuestra nación, de nuestro pueblo, que logró a beneficiar tanto a Israel. Hoy vemos que el lugar en el cual la Torah florece más que en cualquier otro lugar del mundo es Eretz Israel. Eretz Israel es el lugar en el cual hay la más grande producción de Hidushei Torah en el mundo. La cantidad por cápita de yeshivot y de kolelim más grande del mundo. La mayoría de los rabanim, eminentes decisionarios, poskim, etc., vienen de Israel. Hoy Israel está exportando rabanim al mundo cuando en el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, y cuanto más al final de los 1800, las comunidades en Israel importaban rabinos de afuera de Israel, que sea de España, que sea de Europa. Así era el cuento de Israel, miles de años. Y de repente Israel de vuelta regresa a su posición de la realización de ese pasuk, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. La Torah sale de Zion, de Jerusalén, porque de aquí sale mucho más Torah que del resto del mundo. Entonces, de vuelta podemos pensar, si eso pasó a un momento, ¿por qué tenemos la certeza que eso no puede pasar de vuelta? ¿Por qué podemos imaginar que hoy en día, de repente, nosotros, los religiosos, lo podemos hacer solo? Tenemos que mirar no tanto atrás y no logremos hacerlo solo. Entonces, creo que un poquito de humildad podría ayudarnos a apreciar la contribución que cada uno tiene en el plano general. Cuanto más cuando estamos estudiando nuestra parashá, entendiendo el conflicto judío entre ser parte universal de la comunidad de las naciones y ser independiente y singularizado por un otro lado, es un conflicto tan viejo
tan difícil de cargar, pero a la vez que podemos ver hoy en día que ninguno de los dos grupos lo puede hacer solo. No tenemos opción, no tenemos otra opción, no tenemos ninguna alternativa que de seguir complementarnos uno al otro. Entonces, en ese conflicto grande que hay hoy en día, y tenemos que chequear la mapa de las manifestaciones para saber dónde tomar el carro, dónde no tomar el carro, porque puedes poder empezar a manejar hacia Tel Aviv y ser tracado ahí para todo el día sin poder mover. O sea, dos puntos quería decir. El primer punto es, hay una diferencia entre el debate en el espacio público y la conversación adentro de las casas. La conversación adentro de las casas no pueden ser sobre el odio de la casa del vecino. Hay y debe ser una discusión pública sobre cuestiones públicas, pero en ningún momento un sentimiento de odio íntimo sobre el vecino. Haz Shalom. Y el segundo punto que quería decir es que tomar entendimiento, y no es tan difícil, que el otro grupo no es tan malo, no desea mi destrucción. Él ama Eretz Israel igual que yo. Tiene todas las buenas intenciones igual que yo. Y es sinceramente bravo o desesperado, o ambos a la vez, pero es sincero. Y es sinceramente luchando y tomando su tiempo para ir a protestar, porque él quiere el bueno de Israel en su manera de entenderlo. Solamente eso saca la discusión de las carpas, de la intimidad de las casas sobre el odio del otro, y puede dar una legitimidad al debate público sobre cuestiones públicas. Y en fin, creo que estudiar la parashá nos puede ayudar un poquito a resolver los problemas, a entender que según nuestra parashá no hay ninguno de los dos grupos que lo pueda hacer solo, que podemos realizar la necesidad mutual uno del otro. Nos puede llegar al respeto necesario para la apreciación mutual, para una conversación productiva que sin ninguna duda puede ser más sensible a las necesidades de cada uno de los grupos. Entonces, en conclusión, Am Israel, tenemos una Torah eterna, podemos estudiarla para allá. Eso nos puede ayudar también. Shabbat Shalom.